Bienvenidos a esta charla de Abelardo de la Espriella. Ustedes han conocido a Abelardo de la Espriella, el mejor abogado de Colombia, el empresario, el cantante, el emprendedor, el diseñador de su propia marca de ropa, el autor de Ron Defensor, el cantante y también el actor. Hoy traemos a Abelardo de la Espriella a dar su charla sobre la conquista del éxito, cómo conquistar el éxito empresarial. Y ustedes son nuestro primer público. Démosle la bienvenida, por favor, a Abelardo de la Espriella. Gracias por estar aquí. Espero que a todos les sirva las claves, los trucos que voy a contarles hoy para alcanzar el éxito. Porque ese camino al éxito no es una ciencia. Tienen que abordarlo como si se tratara de el arte, que también tiene un método. Ojo, no solamente la ciencia tiene método, el arte también tiene un método para poder crearlo, y está en la observación. Tienen que observar todo lo que les rodea para entender cómo es el mundo y qué necesita el mundo. Pero lo más importante en ese método, para aplicarlo como si de un arte se tratara, es que se desprendan del miedo. El miedo es el peor enemigo de los emprendimientos. El miedo es el peor enemigo del éxito. Y es fundamental dejar de escuchar a ese enemigo. Y fíjense ustedes qué paradoja está dentro de nosotros. Porque la mente todo el tiempo nos está mandando mensajes apocalípticos, que si ustedes se percatan, la mayoría de veces no ocurren, en un 98%. Pero la mente te dice, no se puede, no lo hagas, va a salir mal, no es por ahí. No escuchen esa voz, esa parte, a ese enemigo de su mente, sino la otra, la que les dice de pronto en una voz más bajita que sí se puede. Si ustedes unen ese miedo interno con las inseguridades que les presenta el mundo externo, van a tener una combinación terrible que lo que hace es limitar la capacidad inventiva, limitar la posibilidad de crear. Imagínense ustedes este escenario. Ustedes quieren hacer un negocio, quieren emprender un proyecto, quieren incluso establecer una relación, armar una sociedad, y el cerebro todo el tiempo les dice va a salir mal. Y la gente afuera les dice también, ojo que eso no se puede. Es una combinación terrible. El principal enemigo del éxito es el miedo. Y de eso hay que sacudirse. Hay que escuchar, insisto, a esa parte interna que nos dice que somos capaces y que estamos preparados para acometer los proyectos que podamos pensar, porque si está en tu mente se puede materializar. Y eso es fundamental. Y el primer truco que les quiero traer es ese precisamente. Confiar en la propia pasión de ustedes. Y eso hace parte del método al que me refería, porque insisto, el arte tiene un método también. Y el método está en la observación, pero creer también en la propia pasión. Para que a uno la gente le crea, uno debe creer en uno mismo. Porque si no, no vas a transmitir la seguridad necesaria para que los proyectos, lo que dices, lo que defiendes, tenga respaldo. Y ahí viene otro truco interesante. Siempre tengan principios. Los principios son los que hacen la diferencia. Las grandes transformaciones en el mundo, las grandes transformaciones en la sociedad, las han logrado personas que tienen principios, que tienen convicciones. Esa gente que un día piensa una cosa y al otro día hace otra, es una gente
que ni cree en ellos mismos ni puede generar credibilidad en los terceros. Por lo tanto, no solamente en ese método, que yo creo que es un arte, hay que tener credibilidad y pasión, sino que además hay que transmitirla correctamente para que la gente entienda. Y ahora bien, fíjense ustedes, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Cuando uno da ejemplo de lo que es, porque tiene principios, las cosas fluyen. Y entonces uno es una persona que es confiable. Y esa persona que es confiable, con esa persona se puede establecer una relación comercial, con esa persona se puede hacer una sociedad, con esa persona se puede fundar una empresa, hacer una amistad y por tanto al final alcanzar el éxito. No olviden nunca que si ustedes dejan sus sueños en manos de terceros, lo más probable es que no hagan absolutamente nada. Porque la gente siempre está pensando en sus propios intereses. Cuando ustedes les cuentan a otras personas lo que quieren, la mayoría de las veces, y ustedes lo saben, la gente dice, eso no se puede hacer, no estás preparado para eso, te va a salir mal. Nunca dejen sus sueños en manos de terceros. El instinto es un método del conocimiento y el ser humano ha evolucionado muchísimo para desarrollar esa posibilidad de entender con el olfato lo que nos conviene o no. Y eso la gente lo llama, tuve un pálpito o el sexto sentido de las mujeres. Hay que creer en ese instinto, porque es nuestro corazón que nos está hablando, es la parte buena, la voz apropiada que necesitamos oír. Y es precisamente de esa manera como se consiguen las grandes cosas. Revisen ustedes todos los ejemplos en la historia de la humanidad. Las grandes batallas, las batallas de Napoleón, las batallas de Alejandro Magno, ganaron sus más importantes batallas con 3 veces menos hombres que la gente que derrotaron, que los ejércitos y los estados y los reinos que conquistaron. ¿Por qué? Porque creían en ellos. Ese truco no falla nunca, creer en uno mismo. Y no se trata de arrogancia como la gente piensa. Por ejemplo, la gente piensa que yo soy arrogante, porque confunden la seguridad con la arrogancia. Y una cosa es la seguridad y otra cosa es la arrogancia. Por tanto, lo que define el camino en un gran porcentaje, aplicando ese método hacia el éxito, es la seguridad en uno mismo. Pero además, tener pasión por lo que se hace. Vivirlo intensamente. Y eso te lleva a que no dejes sueños en el tintero y a que definitivamente puedas materializar tus anhelos. El mundo está lleno de contradicciones. Los seres humanos somos una contradicción en sí mismos. Pero tenemos que tratar de superar esa parte oscura de nuestra humanidad que se vuelve nuestro peor enemigo y que todo el tiempo nos está diciendo que no se puede. Eso es lo más importante, derrotar nuestro propio negativismo y derrotar nuestros propios miedos para avanzar hacia adelante en la consecución de nuestros sueños. De 100 años para acá, fíjense ustedes qué paradoja, la educación, las familias, el entorno, la sociedad le viene diciendo a los jóvenes, a la gente mayor, incluso a los niños, que solo pueden hacer una cosa, que no se metan en tantos frentes a la vez, porque los van a descuidar. Y resulta que se ha olvidado por parte de la educación y por parte de los padres que los seres humanos estamos dotados de una gran inteligencia que nos permite acometer muchos proyectos a la vez. Ahora bien, los proyectos hay que ir desarrollándolos, consolidándolos para avanzar. Dicho lo anterior, estamos diseñados, insisto, para hacer muchas cosas al tiempo y hacerlas bien. Entonces no dejen que nadie les diga que solo pueden hacer una cosa. Porque se los digo yo, que soy abogado, que soy cantante, que soy diseñador, que también actúo, que hago ron, que hago vino, que escribo libros y me queda tiempo para ser padre de 4 maravillosos hijos y de una fantástica mujer, ser su esposo y además de eso compartir con mis amigos. Les puedo decir, porque la evidencia empírica me lo ha demostrado, que podemos hacer todo cuanto querramos hacer porque estamos diseñados y dotados de una gran inteligencia para
ser muchas cosas a la vez como lo fueron los hombres del Renacimiento. Los hombres del Renacimiento no tenían los limitantes que hoy tiene la sociedad, que hoy tienen las personas. Eran pintores, eran inventores, eran políticos, todo lo hacían al tiempo y lo hacían con una gran suficiencia, con un gran éxito, porque había por dentro pasión y ardentía para luchar por los sueños, porque la mejor manera de seguir adelante, la mejor manera de crecer como persona, de avanzar como ser humano y por tanto de llevar a la sociedad a otros puntos más lejos, a alcanzar también los sueños comunes a la sociedad, es que tengamos proyectos vivos siempre. No dejen que se apague la llama de la inventiva y de los proyectos, porque es precisamente ese fuego interno el que nos ayuda a generar la combustión necesaria de la pasión para seguir adelante como personas, como familias, como sociedad. Nosotros los seres humanos tenemos que concentrarnos en trabajar nuestra autoestima, porque en la medida en que trabajemos nuestra autoestima, tendremos seguridad en lo que somos. Y si tenemos seguridad en lo que somos, seremos capaces, sin lugar a dudas, de sacar adelante todos los sueños, todas las iniciativas. Fíjense qué gran paradoja. El principal enemigo del éxito somos nosotros mismos, que nos ponemos límites que a veces incluso la sociedad, ni la familia, ni los externos nos ponen. Los límites más grandes los ponemos nosotros mismos y la gente afuera lo percibe, por tanto ellos también te ponen límites. Cuando tú te quitas tus propios límites de encima, la gente afuera no tiene posibilidad de imponerte ningún límite. Pero tú tienes que transmitir eso y para eso hay que ser claro en los conceptos, para eso hay que tener principios, hay que tener ardentía, hay que tener pasión por lo que se hace, pero sobre todo y más que nada, seguridad en uno mismo. Y cuando tienes seguridad, se te olvida el miedo. Y cuando derrotas el miedo, no hay fronteras para tus sueños. Esa es la verdad y se los puedo decir con conocimiento de causa, porque eso es lo que me ha demostrado la experiencia empírica. Eso ha sido mi vida, es lo que he hecho y nunca me he detenido ni por las luces del aplauso, ni por las piedras de los ataques. No te dejes encandilar por los aplausos, porque los aplausos a veces hacen más daño que las críticas. No hay nada peor que un comité de aplausos. Es preferible que te critiquen, porque la crítica te ayuda, el aplauso te duerme, la crítica te incentiva, el aplauso te pasma, te hace olvidar la realidad. Y acuérdense cómo empecé esta charla. Es necesario que abordemos el éxito no como una ciencia, sino como un arte, que también tiene un método y la observación es fundamental. Cuando vayan a iniciar un proyecto, ¿qué falta? ¿Qué de lo que hay se puede mejorar? ¿En qué quiero proponer? ¿Cómo quiero cambiar mi empresa? ¿Cuál es el emprendimiento que quiero hacer? Pero para eso tienes que observar tu entorno. Y a partir de la observación llevar esas conclusiones a la materialización de los sueños. Pero no puede ser así, no puede ser sin un estudio, sin un método, pero insisto, esto no es ciencia, esto es arte. El éxito es un arte y hay que abordarlo como tal. Nosotros estamos limitados por múltiples circunstancias en la vida. Pero esas limitaciones son al tiempo los mejores incentivos. Nunca traten de esquivar ciertos golpes, porque la mayoría de golpes en la vida tienen una función educativa. Y la gente trata siempre de esquivar esos golpes, sobre todo estas nuevas generaciones, que no son tan aguantadoras como la mía. Nosotros, en mi generación, ya yo cumplí 46 años, somos como una especie de Toyotas fuertes a los que los meten al barro, aguantan carretera, golpe, el carro no pide sino gasolina y siempre sigue adelante. Estas nuevas generaciones son carros eléctricos bastante delicados a los que no se les puede meter en la finca, no aguantan barro y si les cae agua hacen corto.
Y lo que tienen que hacer estas nuevas generaciones es revestirse de esa fuerza, de ese valor, vencer los propios miedos, para de una buena vez adquirir el blindaje y el bagaje que se necesita para afrontar la vida, porque la vida no es fácil. La vida no es fácil, pero tampoco hay que quejarse por ello. Tenemos que ser estoicos. Yo detesto a la gente que se vive quejando todo el día. Eso no trae sino mala suerte, saladera, como decimos en el Caribe colombiano. Uno tiene que enfrentar la vida con ardentía, saber que la vida es compleja, que es difícil, que hay golpes que no se pueden esquivar y en la medida de las posibilidades tratar siempre de poner el pecho a la adversidad, porque eso es lo que define el carácter. El sufrimiento y los problemas son al ser humano, a su carácter, lo que el fuego al hierro. Eso termina forjando tu carácter. Si tú tienes una vida fácil, sin obstáculos, no vas a poder resolver los problemas que se te presenten en el camino. Y cierto es, ustedes dirán, pero ¿cómo se pueden acometer tantas cosas al tiempo? ¿Cómo se pueden enfrentar tantas cosas? ¿Cómo se pueden resolver tantos problemas? Bueno, con seguridad, derrotando los miedos, con pasión, pero también con organización. Y ese es el cuarto truco del que les quiero hablar. Organización. En realidad la vida no es tan corta como la gente piensa. Lo que ocurre es que la gente desperdicia el tiempo. La gente no es organizada. Cuando tú eres organizado, todo fluye. Cuando eres desorganizado y procrastinas, lo que tienes que hacer, se empieza a enredar la vida, se empiezan a enredar los negocios. Es como una ficha de dominó que cae y luego las otras cumplen la misma suerte, tienen la misma suerte, todas caen. Es una cadena. Entonces, derrotemos los miedos. Pasión, seguridad, organización es la clave de todo. Y esto hace parte del método. Insisto, el éxito no es una ciencia. Es un arte, pero también tiene un método. Y lo fundamental es aplicar ese método, porque en la medida en que haya método y aplicación de la estrategia de manera organizada, todo sale. ¿Qué pasa en estos tiempos? Que son tiempos en los que la inmediatez se volvió paisaje, se volvió peste. Todo el mundo cree que la vida es una aplicación, que tú bajas y te resuelve todo. No, la vida es más compleja que eso. Y uno tiene que entender que la vida tiene una dinámica y que hay que dedicarle tiempo a las cosas, que hay que trabajarlas, que hay que lucharlas, porque nada importante en la vida es fácil. Nada. Desconfíen de todo lo que sea fácil. Todo lo que sea fácil, todo lo que no implique esfuerzo, todo lo que no implique determinación, compromiso, disciplina, sale mal. Como decía el cuento de los paisas, el bobo del pueblo, de eso tan bueno no dan tanto. Desconfíen de lo que sea fácil. Solamente lo que cuesta trabajo y esfuerzo es lo perdurable. Y les digo una cosa para que lo tengan en cuenta. Nunca somos tan buenos como cuando trabajamos en equipo. Lo más complicado es armar un buen equipo. Las cosas realmente importantes no se hacen solo, se hacen en equipo. Si tú tienes organización, un buen equipo, un buen método, tienes disciplina y constancia, los proyectos salen adelante. ¿Qué ocurre hoy con las nuevas generaciones? Como creen que la vida es una aplicación, a los 20 días están aburridos del negocio. A los 30 días están aburridos del emprendimiento. A los 40 días, por ejemplo, un dependiente que llega a mi firma quiere tener el puesto de director general. Y resulta que hay que hacer un curso, que hay golpes que no hay que esquivar, que hay procesos que hay que enfrentar para poder llegar a la meta. Porque cuando tú te saltas eso, te enredas. Es como cuando yo le digo a mi mujer, nena, yo antes de casarme fui muy mujeriego, ahora estoy recogido y estoy desmovilizado. Los que nunca fueron mujeriegos se enloquecen a los 60. No vivieron el proceso y se enredan. Es verdad, te estás riendo porque sabes que es verdad, ¿no?
Tú viste, ¿no? El tipo a los 60 dejó a la mujer y se fue con la secretaria de 24. No tuvo juventud. Se saltó el proceso. No quemó la etapa, claro. ¿A dónde va a coger uno a los 60 años dejando a la mujer? Estás loco. No quemaste tu etapa. Igual pasa en la vida, igual pasa en los emprendimientos, igual pasa en todas las empresas, en los proyectos. Y aquí viene otro truco del camino al éxito. El camino al éxito está signado, entre otras cosas, como las que ya les he mencionado a todos ustedes, por la originalidad. Y eso aplica también para las empresas. Fíjense ustedes que los productos que hacen la diferencia son los productos que no se parecen a otros productos, ¿o no es así? Igual pasa con los seres humanos. Si tú eres único e irrepetible, créeme que tienes allanado el camino al éxito. Cuando te pareces a otros, la mejor manera para equivocarse es seguir la manada. ¿Te quieres equivocar? Vete por el camino que se va todo el mundo. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres tener éxito? Diseña tu propio camino, recórrelo y llega a la meta. La originalidad. En alguna firma de libros me dijo un muchacho: doctor, yo quiero ser como usted, estoy estudiando Derecho y quiero ser como usted. Le dije: no, mal. Yo puede que sea un referente para ti, pero tienes que ser como tú, porque si no vas a ser un imitador y las fotocopias siempre son grises. Cuando tú eres original, cuando eres único y eres particular, tus ideas son igual que tú. Porque tus pensamientos son un reflejo de tu cuerpo, de tu alma, de tu corazón, de la manera en la que percibes el mundo. Si tú te percibes como otros o quieres imitar a otros o seguir el camino de otros, simple y sencillamente vas a ser uno del montón. Lo mejor es salirse de la manada con un camino propio diseñado, entendiendo que para llegar al final de ese camino hay que surtir unos procesos, hay que agotar unos procedimientos y hay que aceptar golpes que tienen una función educativa. No podemos acostumbrarnos al facilismo de estos tiempos. Todos los negocios, todas las empresas importantes en el mundo llevan años de dedicación, constancia, metodología, procesos que se han hecho. Si usted se dedica, si usted le pone corazón y a eso le pone un método, usted va a ser exitoso. Pero no pretenda que le caigan las cosas del cielo. No pretendan que el Estado les dé todo, porque para los emprendimientos el Estado lo que pone es problemas. No facilita absolutamente nada. El Estado es un enemigo natural de los emprendimientos porque las normas, las regulaciones están todas diseñadas para ponerle todas las trabas posibles a los empresarios, a las personas que deciden crear, que deciden ejecutar un proyecto, que deciden materializar un sueño. Pero en primera medida, además de todo lo anterior, lo que ustedes tienen que definir es hacia dónde van. Porque nadie llega a la meta si no sabe cuál es la meta. ¿De acuerdo? Cuando uno ya se ha concentrado y sabe cuál es la meta y tiene avanzado eso, ya uno puede abrir el frente y acometer otro tipo de proyectos, tratar de materializar otros sueños. Dicho de otra manera, tampoco es que vamos a hacer todo de un coñazo. Porque entonces nos pasa como los locos de los nazis, encabezados por el señor Hitler, que abrió 4 o 5 frentes de guerra y perdió la Segunda Guerra Mundial. Si el hombre no se mete a Rusia, probablemente la historia sería diferente, pero decidió pelear con todo el mundo a la vez. Igual pasa en los proyectos, igual pasa con el éxito. Para alcanzarlo tienes que ser metódico. Entonces dice, tengo este proyecto, lo voy a sacar adelante, lo voy a consolidar. Una vez está a 45,000 pies de altura ese proyecto volando por instrumentos, usted pasa al siguiente, lo estabiliza, usted pasa al siguiente. Cuando tenga todos los proyectos estabilizados, usted los articula, porque esa es la quinta clave que les quiero dar. Articulación entre los proyectos.
entre los emprendimientos, entre las ideas. Porque cuando uno tiene sueños, los sueños están interconectados. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una firma con un ron? ¿Qué tiene que ver un ron con una marca de ropa? ¿Qué tiene que ver esa marca de ropa con un vino? ¿Qué tiene que ver ese vino con un café? ¿Qué tiene que ver eso con la actuación, con escribir libros y con grabar canciones? Pues tiene que ver todo. Porque la articulación para mí, para Abelardo de la Espriella, es muy clara, con un elemento común en todos mis proyectos. Arte, estética, belleza. Y ahorita que me sirvieron el agua, le dije a mi socio, nos falta el agua. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el agua con todo eso? Pues sí, está articulado. Porque si queremos hacer la cata, el paladar se limpia con agua. Para hacer un buen café, se necesita que el agua sea de primera calidad. Los abogados, así no parezca, nos da sed. Si vamos a atender a nuestros clientes en las tiendas, maravilloso que sea con uno de nuestros productos y por qué no con esa marca de Agua Style. Siempre los proyectos que tengamos, todos tienen que estar articulados. Es como los hijos. ¿Quiénes son padres aquí? Los hijos todos son diferentes. Yo tengo 4 hijos, 4 personalidades, 4 seres humanos completamente diferentes, articulados por un elemento común para mí, el amor que siento por ellos. Los proyectos son eso, hijos. Tenemos que estar orgullosos. Si nosotros no estamos orgullosos de los proyectos, es porque no son buenos. Este es el 6º truco. Siempre tienen que estar orgullosos de sus proyectos y verlos como si de hijos se tratara, para defenderlos, para promocionarlos y para ponderarlos como se requiere. Si tú no estás enamorado de lo que haces, si no te sientes orgulloso del negocio que tienes, de la sociedad que construiste, del trabajo que realizas, es un buen indicativo para entender que probablemente ese no sea tu camino. Y siempre tenemos que tener un hilo conductor entre todos los proyectos, por más que parezcan disímiles, por más que parezcan que no tienen nada que ver en uno con el otro. Este método que propongo, este método de arte que propongo para alcanzar el éxito, necesariamente requiere que todos los proyectos estén interconectados. Y eso se llama coherencia. Coherencia, que es mi 7º truco. Pero solo se puede ser coherente si se tiene principios. Recuerdan que se los dije antes, ¿no? ¿En qué consiste la coherencia? ¿En qué consiste la coherencia? Claro, que lo que haces corresponda con lo que piensas y con lo que sientes. No es que pienso una cosa, digo otra y hago otra. Eso se llama incoherencia. El 7º truco es la coherencia. Pero no se puede tener coherencia si no se tienen principios. Cuando tú eres coherente en lo que haces, cuando eres coherente en lo que dices, la gente lo percibe de esa manera y entonces generas credibilidad. Cuando has superado tus propios miedos, cuando ya no escuchas a esa voz negativa que te dice que no se puede y confías en ti y tienes seguridad, esa credibilidad la transmites y entonces el camino al éxito se despeja porque la gente cree en lo que haces, cree en lo que dices y cree en lo que piensas y eso se refleja en los productos. Ustedes van a las oficinas de la Espriella Lawyers y modestia aparte son las oficinas de abogados más lindas de Colombia. Parecen museos de arte. Es un homenaje a la belleza, una oda a la estética. Eso es coherente con lo que yo pienso y con lo que yo soy. Cuando ustedes toman mi ron, aprecian esta botella que ha sido fabricada en Italia con unos corchos alemanes de la mejor calidad, con un ron absolutamente extraordinario, ustedes piensan automáticamente, esto es coherente con lo que transmite de la Espriella. Igual es mi ropa. Lo mismo la música que hago.
Trato de hacerla de la mejor manera, rodeado del mejor equipo, con los creativos, con los mejores músicos. Este maravilloso café Hope es un café extraordinario. Lo que hacemos necesariamente tiene que reflejar lo que somos, para que tenga credibilidad, para que pueda conectar, porque al final del día, la vida es eso, percepciones y sensaciones. Pero si esas percepciones y sensaciones no están sustentadas por los principios, por la coherencia, durarán lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, o en el caso del Caribe colombiano, un mango con sal en la puerta de un colegio en Barranquilla. Nada. Todo tiene que estar sustentado en los principios y en la creencia de que estamos haciendo algo que nos representa. Quiero dejarles un mensaje muy claro en esta charla, que me parece que les va a servir a todos. No dejen sus sueños en manos de otros. Traten de hacer todo lo que su corazón les diga que tienen que hacer. Acuérdense, el instinto es un método del conocimiento. El ser humano ha requerido millones de años de evolución para entender que esa voz interna, la buena, no la mala, cuando te habla, en el 99% de las veces tiene la razón. En cambio, la voz mala, en el 99% de las veces, está equivocada y te quiere meter miedo. No hay que tener miedo. Hay que hacer todo lo que nuestro corazón nos indique. Hay que hacerlo con pasión, con responsabilidad, con respeto. Y por supuesto, con los principios adecuados para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Un último truco antes de cerrar, que es el truco número 8. Truco número 8. Cuiden su mente y cuiden su cuerpo. Fundamental. Un atleta de la vida, un atleta del éxito, un atleta de los emprendimientos, un atleta de la vida bien vivida, debe cuidar su mente y su cuerpo. No se excedan con alcohol, jamás usen drogas, lo puedo decir sin ningún problema. Cumplí 46 años la semana pasada y en mi vida he probado una sola droga. Lo más fuerte que he probado es Dolex. Y me siento orgulloso de eso, porque eso, imagínense una persona que como yo vive de su mente, envenenando el mejor capital que tiene mi cuerpo, que tiene mi espíritu. Nunca consuman drogas. Moderación con el alcohol. Traten de comer sanamente y diviértanse mucho, porque es importante divertirse. Al final del día, cuando hacemos cosas que nos gustan, nos divertimos. Y si nos divertimos, estamos pasándola muy bien. Se los digo yo, lo que hago me encanta, me apasiona, me fascina. Si no fuera así, no podría hacerlo. Pero es fundamental que cuiden su mente, cuiden su cuerpo, cuiden su corazón y cuiden su espíritu. Y lo mejor para eso es el amor, la solidaridad, el cariño y la pasión, que es un alimento del corazón y del alma. Gracias por venir. Espero que estos pequeños trucos les hayan gustado. Un mago nunca revela sus secretos, pero yo creo que es hora de hacerlo, porque si queremos una sociedad mejor, tenemos que ser solidarios entre todos. Y mi manera de aportarle a esta sociedad es contándoles cuál ha sido mi experiencia de vida, con un propósito que es inspirar para que otros cumplan sus sueños y entre todos construyamos una sociedad mejor y, por supuesto,
una Colombia más grande, próspera y maravillosa. Gracias y ha sido un placer estar con ustedes aquí. Las preguntas que tengan a bien hacer, estoy listo. Mr. Abelardo, bueno, tengo varias cosas que preguntar, pero lo primero, cuando uno es coherente en lo que piensa, en lo que siente y en lo que dice, y uno normalmente sigue como ese instinto, ahí hay un tema que me lo han repetido mucho y es vos sos terco. Entonces, y eso yo creo que, bueno, yo no creo que nunca he dejado de ser terco, pero o sea, uno dice, uno tiene que seguir los sueños, pero es que vos tenés que dejar de ser terco, búscate un trabajo fijo, seguí estos parámetros. Mira, yo desde que tengo… Perdón, es que la terquedad es un nombre que, es otro nombre que se le da a la persistencia. Hay que ser persistente, si lo quieres terco. Exacto, entonces eso es una de las cosas. Mira, yo desde los 20 más o menos hasta los 24 trabajé como una mula. Yo trabajaba con agencias de marketing y publicidad, haciendo presentaciones, haciendo, bueno, diferentes cosas, y reuní capital para lograr un propósito. Ese propósito, cuando lo logré, ese propósito no me pudo cumplir y entré en frustración, como hasta los 26. Fueron 2 años que yo decía, pero… O sea, perdiste 2 años en frustración. Básicamente. Grave. Y la gente, pero vos tenés que dejar de ser terco, y entonces uno es como, bueno, ¿y aquí qué sigue? Entonces, a partir de los 26 yo dije, o sea, uno de joven tiene que aprovechar más el tiempo, uno tiene que aprenderse a escuchar a uno mismo, porque cuando uno empieza a escuchar a todo el mundo, creo que la vida se le va escuchando a todo el mundo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿vos qué le recomendás a los pelados que están entrando a la universidad? Porque el pensamiento de los 18 a los 20 es uno, de los 20 a los 25 es otro, y de los 25 a los 30 es totalmente diferente. ¿Qué le recomendarías a los pelados que en ese momento dicen, están saliendo de la universidad? Porque yo tengo amigos que incluso teniendo ya maestría dicen, yo no sé qué hacer con mi vida. Bueno, porque se metieron en una carrera que no les apasionaba. Cuando tú te vas a meter en una carrera, en una empresa, tiene que ser como cuando sales con una mujer. O como cuando una mujer sale con un hombre que te guste de verdad, pero no por salir, porque eso no termina bien. Entonces, la mayoría de jóvenes en los 18 años están cumpliendo con un requisito, con las familias, con la sociedad, y agarran una carrera que no les gusta. Entonces, es preferible quedarse un año estudiando otro idioma, haciendo unos cursos hasta que tengan clara cuál es su vocación. Ahora, yo siempre supe lo que quería hacer desde que tengo uso de razón. Hay gente que nace con la brújula, otra gente que necesita brújula y que necesita que lo guíen, y para eso es muy importante la función de los padres, la función de un tutor, la función de un maestro que les guíe. Si los jóvenes no están apasionados, si no sienten ese fuego intenso en el corazón que los impulsa a agarrar una carrera determinada, a iniciar un proyecto determinado, es mejor hacer una pausa, buscar otras opciones hasta que entiendan, hasta que su corazón pueda entender qué es lo que quieren de verdad. Tiene que haber pasión en todo lo que se inicia, si no termina mal. Pero ese es un problema también. No esperes que nadie te impulse porque todo el mundo te va a atajar. Hay padres que atajan a sus hijos. Padres, no hay nada que se quiera más que un hijo. Y hay padres que le dicen a sus hijos, tú no hagas eso, que tú no sirves para eso. O no falta el salvaje que le diga a un hijo, tú no sirves para nada. Y se lo tiró. La gente tiene que dejar de estar buscando salvadores por fuera. Uno mismo tiene que salvarse. No estés dejando tu vida, tu suerte en manos de otros. Somos nosotros nuestros propios salvadores, los que debemos diseñar nuestra vida, los que tenemos que armar nuestra estrategia, los que tenemos que construir nuestro camino. Nunca lo dejes en manos de los demás. Eso es facilismo. Es más, a veces lo que te impulsa es que la gente afuera te diga que no, que es mi caso. A mí me dicen que no y más ganas me da. A mí me dicen que no se puede y yo demuestro que sí se puede. Es todo lo contrario. Pero porque hay una inversión de valores. La generación tuya piensa que todo hay que entregárselos en bandeja de plata, que hay que hacerles calle de honor, aplaudirles. No, hermano, tienes que salir con el cuchillo en la boca, el garrote en la mano, a pelear por tu propia vida y a salvar tus propios sueños. ¿Por acá? Por acá. Dime, monstruo.
Mi pregunta es hacia usted, cuando usted empezó como abogado, ¿cómo hizo para que la gente empezara a confiar en usted y en sus servicios? Te voy a decir algo primero, porque hablabas de que estás estudiando, muy importante estudiar. En realidad la educación transforma a la gente, pero es más importante ser productivos. Conozco mucha gente con muchos títulos y no producen un centavo, y conozco gente que nunca pasó por una universidad y generan muchísimos empleos y ganan muchísimo dinero. Digo, si las dos cosas confluyen, maravilloso. Si eres profesional y eres productivo, maravilloso. Pero yo prefiero a un hijo que sea productivo a un vago lleno de cartones. No tiene sentido, porque además lo que te da también seguridad es que tú puedas sostenerte, que tengas cierta libertad económica, y eso también genera respeto de la gente hacia afuera. Es decir, la gente te respeta en la medida en que seas productivo, ojo, y eso es muy importante. Y fue lo que siempre hice yo conjugué las dos cosas, el tema profesional con la productividad. Y yo básicamente, como yo no sufro de miedos, ni internos, ni externos, yo básicamente lo que hice para que mi carrera despegara es que asumía los procesos más complejos a los que todo el mundo les tenía miedo. Y entonces decía, ese proceso no se puede agarrar porque hay 6 abogados muertos. Yo soy el gallo para defender ese proceso. ¿Cómo así? Sí, señor, yo lo voy a defender. Ponía la cara, braviaba, daba entrevistas, defendía a mi cliente, iba a las audiencias y además de eso lo hacía sin miedo, sin temor y con ardentía. Y eso, por supuesto, me ganó el respeto de todos y la gente pensaba, porque además tú vendes un servicio, ¿verdad? La gente pensaba, yo necesito un tigre que me defienda como defiende de la Espriella a su gente. Defiende en los micrófonos de los medios, defiende en los tribunales, defiende donde sea y lo hace con mucha pasión. Si me voy a gastar una plata en abogado, que sean de la Espriella, que lo hace como tiene que ser. Tienes que hacerlo con mucha pasión y hacerlo con fuerza y la gente termina reconociendo ese valor y entendiendo que en la medida en que se asuman los compromisos, en que se defiendan las causas de la manera más gallarda, de la manera más contundente, allí es donde hay pasión y donde hay pasión hay éxito. Y donde hay éxito hay felicidad, hermano. Entonces hay que asumir las cosas de esa manera. Hay que asumir los retos de esa manera. Porque con huevos se hacen los merengues. Para pelear en esta vida hay que tener huevos y hay que tener ovarios. Porque la vida no es fácil. La vida es una batalla, una lucha constante. Y hay que afrontarla y dejar la vida en el ruedo de ser necesario, pero sin miedo y con ardentía. Porque los seres humanos estamos diseñados para dar esa pelea y darla de la mejor manera. Así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más, Abelardo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, hermano? Mi nombre es Juan Alberto Hurtado. Yo soy profesional en administración de empresas. Tengo mi trabajo obviamente normal de gerente de cuenta, pero pues tengo un emprendimiento. Yo vendo tintos de verano. En tu experiencia, en tus negocios, ¿qué métodos o qué estrategias has usado para escalar esos negocios? Pero déjame preguntarte primero. Hay muchas empresas que hacen tintos de verano. ¿El tuyo es diferente a los demás? Sí, ¿Por qué es diferente? porque primero nuestra propia marca es totalmente diferente. Segundo, el sabor, los sabores que ofrecemos también son de nosotros y lo hacemos con una fórmula totalmente diferente como la hace. Ok, es diferente tu producto. ¿Y estás comunicando esa diferencia de tu producto de la manera adecuada? Digamos que sí, pero yo creo que podemos hacerlo mucho mejor. Bueno, entonces lo que tienes un problema es en la comunicación. Porque hay muchas empresas que venden tinto de verano. Hay muchas firmas de abogados que defienden. Lo que hace la diferencia es cómo lo hace cada quien, cuál es el método de cada quien. Si tú quieres que un producto tenga éxito, tiene que ser diferente a todos. Porque abogados hay muchos, tintos de verano hay muchos. Tienes que hacerlo diferente. Pero no sirve de nada que sea diferente si no lo estás comunicando adecuadamente para que la gente entienda que hay un diferencial en tu producto. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál era el diferencial en mi producto cuando yo ejercía el derecho? Llegaba Palo Quemado, en un proceso me salían 20 periodistas y estamos aquí para defender a nuestro cliente y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias en este tono. Mis colegas, sí, buenas, estamos aquí y tal. Los dos estábamos defendiendo. Yo lo estoy comunicando de manera diferente. Es lo que tienes tú que hacer. Y ahora, ¿cómo escalas el negocio? Comunicándolo para que tengas más ventas y aguantando, brother, porque la vida es una carrera de resistencia. Que no la gana el que más corra, sino el que más aguanta. Y también como una pelea de boxeo, a veces el que
la gana el que más golpes aguanta. Tú sabes, viene un boxeador y le está dando coñazos a otro y el otro ahí aguantando, aguantando y en una de esas saca un jab de izquierda y noquea al otro. También hay que aguantar y aguantar y aguantar, comunicar correctamente y mostrar al mercado el diferencial de tu producto. Eso es lo que hay que hacer. Estrategias comerciales, estar en las grandes superficies en las que te quitan el 30%, es un lío para entrar, te pagan a 90 días. Hay que valerse de las nuevas tecnologías y para eso el marketing digital es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Dime, corazón. Te vi muy atenta tomando nota. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Isabela. Soy estudiante también de Derecho, estoy en noveno y Psicología. Quisiera preguntarte… Derecho y psicología. Sí. Bueno, los abogados somos psiquiatras y psicólogos también, sobre todo los penalistas. Quisiera preguntarte cuáles fueron tus estrategias para construir la confianza, porque eso es un método, como lo dices, pero cuáles fueron las acciones que te sirvieron a ti para poder construir esa persona que eres. Primero, en el ejercicio profesional, dar la cara. En mi época, las grandes firmas asumían los procesos complejos, ponían a firmar a unos segundones y las cabezas visibles de las firmas no aparecían. Yo asumía el proceso, ponía la cara y defendía de frente. Y cuando tú pones la cara, ya eso da mucha credibilidad. Pero sobre todo ser consecuente y ser coherente y ponerle corazón a las cosas. Son las 3 Cs. Coherencia, consecuencia y corazón. Cuando la gente advierte que tú eres claro en lo que dices, que no te vas con ambigüedades. A mí cuando me preguntan algo, yo digo lo que pienso. Cuando la gente percibe esa coherencia, tú te vuelves confiable. Cuando tu vida personal refleja lo que tú defiendes, tú te vuelves confiable. Cuando das la cara, tú te vuelves confiable. Cuando no tienes miedo, te vuelves el más confiable. Cuando logras derrotar el miedo. Dime. Quiero saber qué fue eso, como o en qué momento de tu vida que tú dijiste, a esto quiero llegar. O sea, ¿cuál fue como ese… Eso o siempre tú me lo siempre preguntan, pero supiste? yo a los 5 años, cuando tenía ya uso de razón, yo sabía que iba a estar aquí. Yo vine con la brújula incorporada. Yo sabía qué quería, cómo lo iba a lograr, dije dónde iba a tener mi oficina, en qué ciudades, la manera en que iba a llevar mi vida, dónde iba a vivir, todo lo sabía desde mis primeros años. Listo, gracias. Mis amigos, mira, me pasó algo muy interesante. Recientemente estuve en un matrimonio en Montería y se me acercó un amigo de la infancia y me dijo, todo el mundo se pregunta, me decía, la gente que no te conoce se pregunta, este tipo ha hecho tantas cosas, es impresionante. Y yo que te conozco les digo, me extraña que no haya hecho más. Porque desde pequeño era así. 200 proyectos al tiempo, quería estar metido en todo, hacía las obras de teatro del colegio, era el locutor de la emisora del colegio. El primer Nintendo que hubo en Montería llegó a mi casa, me lo trajeron mis padres de Estados Unidos, jugué esa vaina media hora, dije esto es para tontos y de ahí para adelante lo alquilaba. Hice todo el billetico del mundo a los 10 años que ni te imaginas. El mercado de la casa se acababa, mi mamá no sabía por qué, porque yo vendía combos de Milo con dedito, media hora de Nintendo, un cuaderno facturando, después monté otros negocios y así me la pasaba todo el día. Entonces ese amigo Juan Miguel me dice, la gente se impresiona de lo que has alcanzado, pero yo que te conozco estoy impresionado de que no hayas hecho todavía más cosas de las que ya has logrado. Porque siempre tuve esa fuerza interna que me impulsa todo el tiempo a hacer cosas y a vivir en los proyectos, porque los proyectos son mi vida. Eso me mantiene vivo, me mantiene vital, me mantiene joven, me mantiene con la inteligencia afinada, me mantiene en forma mental, física y espiritual. Esa es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Dime, monstruo. Doctor Abelardo, mi nombre es Juan David Ortega, soy estratega de comunicaciones. Pues ya llevo ya… Mira, ahí se pueden juntar ustedes dos. Ya llevo para que comuniques bien. Ya 10 años trabajando en todo esto de las unidades de trabajo legislativas en el Congreso. Y justamente que te quería preguntar para todos los que en algún momento hemos emprendido, porque sí lo he hecho, y justamente estuve con el tema de las bebidas. Y lo que hicimos fue potencializar un tema que ni siquiera lo hicimos pensando en un tema económico, sino en resaltar
esos productos autóctonos de Colombia, del Pacífico colombiano, y en ese tiempo sacamos unas bebidas. Digamos que fuimos pioneros en esa época sacando, digamos, vinos que venían, digamos que con unos toques por lo menos de frutos rojos como el Naidí, que son Cosas diferentes. cosas diferentes. Pero resulta que aquí en Colombia pasamos algo muy difícil los que queremos emprender. Entonces, por lo menos, ¿cómo hacemos en este momento los que queremos trabajar en las industrias licoreras cuando el Estado actual no nos lo permite? Sí, No podemos absurdo. trabajar. Por eso te digo, hay que reformar todo eso. Porque en realidad lo que necesita nuestra juventud es oportunidades. Y no puede haber oportunidades si hay limitantes por parte del Estado, porque ya de por sí el emprendimiento es difícil en sí mismo, imagínate con todas las trabas que pone el Estado. Pero definitivamente hacer las cosas de forma diferente es lo que ayuda. Nuestras bebidas, por ejemplo, todo el marketing que se ha hecho con Ron Defensor y con Vino Fratellones es distinto a todo lo que se ha hecho. Tú que has estado en el mundo de las bebidas, nosotros estamos haciendo la promoción de manera diferente, porque eso es lo que impacta. Hay que ser disruptivos. Hay que ser disruptivos, hay que hacer las cosas como no las hace nadie. Hay que nadar contra la corriente y atreverse a hacer aquello a lo que la mayoría le tiene miedo. Eso es lo que hace la diferencia. Y no lo llames terquedad, llámalo persistencia. Y hay que ser persistente, pero no hay que dejarse abatir por las circunstancias. No hay que dejarse abatir por las circunstancias porque la vida es una lucha constante. Y lo bonito de la vida es lucharla, no padecerla. Por eso la vida hay que dejar de sufrirla, hay que vivirla y entender que eso tiene unos ciclos, tiene unos procesos y dejar de quejarse. Por favor, no se quejen nunca. No hay que quejarse, hay que seguir para adelante. Dime. Bueno, hola, Abelardo, un ¿Cómo gusto estás? estar aquí. Mi nombre Encantado. es Isabel Londoño, soy arquitecta. Y bueno, te quería preguntar sobre todo como en el tema de lo pulpo que eres, porque eso me parece increíble. En este momento, pues, yo tengo una empresa familiar que heredada de construcción, pero acabo también de abrir mi estudio de arquitectura, pues ya como más enfocado a proyectos privados, y estoy emprendiendo en un coworking. Entonces, o sea, entiendo lo que me has dicho de que primero uno y después el otro está bien, pero no sé qué consejo me puedes dar como en ese tema de Tocaste un pronto, punto ajá. interesante al principio cuando hablaste sobre la cultura, ¿verdad? Sí. Es importante leer mucho, porque en realidad todas las soluciones a los problemas de la vida están en la historia, está en la filosofía, y ya la gente no se ayuda con eso. La gente tendría una mejor vida si leyera más filosofía. Yo recomiendo que lean los estoicos. Marco Aurelio, Cicerón, lean a los estoicos. Ustedes no se imaginan lo que eso sirve para la vida. Es fundamental hacerlo. Entonces, tú en realidad, digamos que la fortaleza deviene de el carácter. Y tú no puedes forjar correctamente el carácter si no tienes la suficiente información. Y para eso tienes que vivir y leer y estudiar. Tienes que cultivar tu mente. Eso es fundamental. Y gracias por esa pregunta porque me parece determinante. Bueno, tú tienes que vender en tus proyectos un diferencial. Tú que eres arquitecta, ya yo no veo a nadie hablando del bioclimatismo, por ejemplo. El bioclimatismo es una maravilla, ¿sabes, no? Las construcciones antiguas en las que no había aire acondicionado, un mismo palacio tenía un ala este, un ala oeste, la gente se mudaba en invierno o en verano dependiendo de la posición del sol. Por ejemplo, en temas de arquitectura, de diseño, de ingeniería, vender proyectos con bioclimatismo que además sean agradables con el ambiente, que no haya contaminación. Hay que tener muy en cuenta todo el tema ambiental en estos tiempos que es de una gran importancia. Y hacerlo en un proyecto arquitectónico, en un proyecto de ingeniería, sería maravilloso, de ingeniería civil. Hacer cosas diferentes. Y para eso hay que conocer la historia. Hay que regresarse a las antiguas civilizaciones de cómo el bioclimatismo cambió la arquitectura, el diseño y ayudó tanto a la humanidad en un momento. Inventarse un cuento diferente. Además, todos los productos tienen que tener una historia, una narrativa. El storytelling del que hablan los gringos. Tiene que tener alma por detrás porque si no es un cuerpo vacío. Pero siempre lo que hace que las cosas tengan éxito es la diferencia. Porque todos,
todo el mundo, por ejemplo, puede vender, hay 20 librerías, hay 10 cantantes, pero los que hacen la diferencia son los que son diferentes. La librería que tiene un bar ahí, o que tiene un salón para fumar cigarros, o que tiene una peluquería, qué sé yo. Hay que observar, hay que estudiar, hay que conocer el mercado y no tener miedo a innovar. No tener miedo nunca a innovar y no detenerse por el qué dirán. Ya saben, si les tiran una piedra, agárrenla y hagan una buena escultura y véndanla por un buen billete. Gracias. Listo, vamos con nuestra última pregunta. Bueno, Abelardo, yo como última pregunta que yo te tengo. Una de tus 200 preguntas, bien, me Una- gusta eso. Mira, cuando me hablaron de Abelardo por primera vez, que bueno, de hecho yo te veía cada rato en noticieros, en los, cuando estabas haciendo, digamos, los procesos penales y todo eso. Me causaba mucha curiosidad. Yo dije, ve, pues está Abelardo, mi papá me hablaba mucho de Jaime Lombana y todo eso, porque pues, en mi casa se habla Sí, mucho. pero Lombana ni canta, ni... No, exacto, pero hace siempre eran ron los ni más, nada. obviamente, pero sí eran como los más nombrados, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí me decía la gente, oye, ¿por qué te vas a retirar del litigio y tal? Le dije, porque a diferencia de mis colegas, yo sé hacer otras cosas también. Ese sí, no, total. Y de Ellos hecho, están condenados a morirse en una audiencia. ¡Apelo, su señoría! Y van a quedar tirados ahí en un salón, en una sala. ¡Qué horror! ¡Qué final tan apocalíptico! total, Ajá. total. Por eso hay que cultivarse, no tener miedo y hacer muchas cosas para que tú, en el transcurso de tu vida, en el trasegar de la existencia, decidas, me puedo salir de aquí, me meto acá, quiero alimentarme un poco acá y vuelvo luego, para que tengas opciones. Y eso te va a ayudar a ser más creativo, más propositivo, te va a ayudar a vivir mejor al final del día. Total, yo cuando me empezaron a hablar de Abelardo y alguien me dijo una vez, sería bacano que lo conocieras, y yo te veía y yo decía, ve, bacano, vamos a explorarlo. Y, No, pero esa vaina sonó raro, ¿cómo así que vamos a explorarlo? Seguridad. ¿Qué vamos, pasó? obvio. ¿Qué pasó? ¿Qué Entonces pasó? yo empecé a ver y yo decía, este man es todo un personaje y es irreverente. Y vos creas como amores y odios porque uno escucha muchas cosas y yo decía, o sea, uno cómo puede dar el sello de autenticidad, porque yo digo que para uno poder marcar la diferencia, uno tiene que ser auténtico. Original, te lo dije. Eso es fundamental, no parecerse a nadie, pero sobre todo decir lo que piensas, porque esa es la verdadera honestidad, decir lo que uno piensa. Y yo siempre fui así desde pequeño. Entonces llevaban a los 12 años llegaba una visita y llegaban con un bebé y todo el mundo, qué lindo el bebé. Está feo el pelado. Pero no digas eso, ¿cómo se...? Madre, está horrible, no es ese peladito tan feo. Pero porque siempre fui así. Siempre fui así. Entonces cuando tú dices lo que piensas, eres honesto de verdad. Y no tratas de encajar porque la gente lo que trata es de agradar a todo el mundo todo el tiempo. Y ahí es donde la gente se equivoca. No trates de agradar a todo el mundo. Simple y sencillamente sé lo que tú eres de mala, si a la gente le gusta o no. Pero te aseguro una cosa, a la mayoría de la gente le va a encantar eso. A la mayoría de gente le va a decir, este tipo sirve de amigo porque es honesto. Con este tipo se puede hacer un negocio porque el tipo es claro. Eso al final, al principio la gente dice como que, uy, no tiene filtro y tal, pero tiene razón. El niñito es feo con cojón. Y la gente dice, el tipo dice lo que piensa. Y eso, por supuesto, te hace original, te hace auténtico y te hace diferente. Y no es que yo haya buscado ser así, simplemente que soy así. Esa es mi condición. Y por eso, como en la canción My Way, a mi manera, he vivido la vida a mi manera. He hecho lo que he querido. Se me acercó un muchacho y me dijo, doctor, en una firma de libros, en Panamericana, en Medellín, me dijo, usted es el mejor abogado y yo quiero ser como usted. Le digo, primero, no seas como yo, sé como tú. Y segundo, yo no soy el mejor abogado, soy el que mejor la ha pasado. Porque yo he vivido la vida a mi manera. Espero que ustedes hagan lo mismo, que no les digan qué hacer, que delineen su propio camino, que luchen por sus sueños y que no crean en los ataques
ni se dejen encandilar por el aplauso. Gracias por venir, ustedes son el futuro de Colombia, porque esta Colombia tiene futuro si ustedes están de por medio. Gracias, gracias. Hey, gracias por venir, ¿ah? Gracias a todos.